Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Muy buen día, gracias por estar con nosotros en una emisión más del programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey Grupo Tijuana. Gracias por estar con nosotros, yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, por Dios y por la patria es nuestro lema y esos son nuestros dos ideales, Dios y la patria. Nos preparamos para defender a Dios, a su iglesia, no en forma agresiva, no en forma de batalla ni de lucha, al contrario, sino formándonos, amando, viviendo y celebrando nuestra fe y también como la amamos, le servimos y la conocemos, pues también podemos dar razón de ella y podemos defenderla cuando se requiera. También estudiamos parte de la historia de México, principalmente aquel acontecimiento que mucho laceró el corazón de México, pero que también al mismo tiempo le coronó de gloria, teniendo grandes santos, mártires de Cristo Rey, muchos de ellos santos, otros tantos beatos, y hoy precisamente estamos muy contentos de poder celebrar con todos ustedes los que nos escuchan en nuestros diferentes medios de comunicación de Koinonia Radio. Estamos contentos porque tenemos la noticia de que José Luis Sánchez del Río, un niño mártir de la persecución religiosa en México, será santo. Ya era beato y ahora ya lo han declarado santo y esperamos solamente la fecha para que este día se concretice y que todos podamos ya venerarle como un santo más dentro de la Iglesia Católica. Él no precisamente encabezaba la lista de los beatos, más bien la encabezaba Anacleto González Flores, que es otro mártir mexicano, un laico él, padre de familia, abogado de profesión, y pensábamos que él, como encabezó la lista de los beatos, podría encabezar la lista de los futuros santos mártires de Cristo Rey. No fue así, no creo que sea menos virtuoso, todos ellos tienen gran virtud, gran valor. Sin embargo, pues hubo como dicen en las competencias de las carreras de caballo, le ganó por una nariz, porque prácticamente todos tienen el mismo valor, la misma valentía y la misma condición para ser ya puestos en los altares mayores como santos, pero creo que es nada con lo que ha sido nombrado primeramente José Luis Sánchez del Río santo antes de Anacleto, o por ejemplo otro santo que también pensamos, otro beato que pensamos que podía haber adelantado su proceso también para la canonización, es el Padre Pro, que es un cura también muy conocido, jesuita, mexicano, por supuesto, de la persecución religiosa, que tuvo gran valor y que tuvo gran presencia en la persecución religiosa y ha tenido muchos fieles también, mucha devoción. Ha despertado también el Padre Pro y sin embargo sigue siendo la valentía de este niño cristero José Luis Sánchez del Río quien se lleva las palmas de oro en esta ocasión para ser ahora el santo de la Iglesia Católica, cosa que nos alegra mucho.
¿Quién es José Luis Sánchez del Río? Pues este niño que gritó antes de morir, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, y le decía a su madre cuando lo veía mientras lo martirizaban y cuando estaba a punto de darle prácticamente el tiro de gracia, él le decía: madre, no te preocupes, no llores, mira, jamás el cielo ha estado tan barato como el día de hoy. Yo en este momento que muero por Cristo y muero por la Iglesia Católica. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Ahora sí, voy de regreso a casa, vuelvo a casa en esta ocasión, porque la madre le insistía con lágrimas: hijo, ya. No le decía reniega de tu fe, no, pero le decía vámonos, ya no te unas a esas filas de cristeros, vámonos ya. Y le decía: no, mamá, el regreso a casa va a ser de diferente forma. Y se cumplió al momento de que le dieran el tiro de gracia después de haberle martirizado fuertemente. Conoceremos un poco de él en esta siguiente biografía del niño cristero, futuro santo, José Luis Sánchez del Río. Voy a contarles a ustedes una historia singular. Se trata de un jovencito, el que tuvo que luchar con la fuerza de la gracia contra las fuerzas del mal. José Luis Sánchez del Río le dijo a su mamá: para ganarnos al cielo nos iremos a la guerra. Como era un joven valiente, él llevaba la bandera. Mataron al caballo del general. Entonces él dijo: no, mi general, sálvese. Usted si se sirve a la causa, pues yo para qué sirvo. Y no quería el general, no quería por ningún punto agarrarlo. Entonces él insistió y insistió hasta que lo agarraron. Hasta que agarró el caballo y se salvó. Y que luego que lo iban a agarrar le dijo: miren, me van a llevar, pero no me rindo. Le dejaron prisionero en Zaguayo, Michoacán. Rafael Picasso pedía para poderlo soltar una buena suma de dinero porque lo iba a fusilar. Se lo trajeron aquí en Jiquilpan, escribió una carta a una tía, a la María Sánchez, y le mandaba decir que dijera a su madre que pasara por la iglesia por frente para poderla ver, que porque si la veía cerquita, sus lágrimas lo hacían flaquear y no quería flaquear. Dicen que le mandaban en un canastito la comida. Le mandaban un pan y en medio del pan le ponía el padre don Ignacio Sánchez, que también era su tío, le ponía la comunión. Y que primero se hincaba allí es el bautisterio, allí fue la gallada. Se hincaba, daba gracias y luego se comulgaba. En la cárcel donde estuvo fue la iglesia parroquial. Rafael Picasso tenía gallos finos que pelear, los que estaban importados una buena cantidad. José Luis, muy indignado, le dijo: aquí no es corral. Los agarró del pescuezo, los empezó a matar, hasta dejarlos tirados colgando de un barandal. Y luego que tenían ahí muchos gallos, Rafael Picasso dijo: ah, no, mira nomás donde hizo gallera este pendejo, donde lo hicieron cristiano y que les agarra los gallos y que se los mata a todos. Y había un comulgatorio, no era como ahora que comulga uno parado, comulgaba uno hincado. Allí se los colgó todos los gallos. Entonces que eran unos gallos que tan finos que los había traer hasta Canadá, que eran finísimos, que se indignó tanto que mandó pues a que lo fusilaran. No quisieron dar, que le decían: mira, que te vas a traer unos zapatos. ¿Por qué no traes zapatos? ¿Ya para qué quiero zapatos? Si lo que quiero es irme al cielo. Y mira que pues damos dinero, mira, dile que no ayuden a esos sinvergüenzas. Que si al cabo si les dan el dinero de todos no me voy. Yo me voy a ir a la guerra. Yo lo que quiero es ganarme el cielo. Él desde chiquillo dijo: miren, nunca está de fácil como ahora para ganarse el cielo, nomás pum y el cielo. Rafael Picasso dio el orden: fusílenlo de una vez. Los verdugos le cortaron hasta la planta sus pies y en lugar de quejarse grita: viva Cristo Rey. Y cuando lo agarraron presos que lo llevaban, que unos traían unos machetes, quién sabe cómo les llaman,
y que lo aventaban y los otros lo apuñaleaban, y él, viva Cristo Rey, cada golpe que le daban, que ya cuando llegó al panteón, pues ya llegó todo ensangrado, todo, le tasajearon las plantas de los pies, y como no había pavimento, eran puras piedras, pues dejó ensangrentada. Ahí dicen los presos, dice que la calle por donde iba, dejaba todas las piedras ensangrentadas. Cuando que le hicieron, ya tenía la tumba, y le dijeron, mira, aquí te vamos a enterrar. Dice, pues qué bueno, les perdono a todos porque somos todos cristianos. Les dio la mano y dijo, nos vemos en el cielo. Quiero que se conviertan. Y viva Cristo Rey, le dieron el balazo, le dieron uno en la sien y allí murió. Una forma muy peculiar de contar el dramático martirio de José Luis Sánchez del Río. Ustedes disculparán, yo estaba con el Jesús en la boca porque he visto en varias ocasiones este testimonio y este testimonio y muchos otros que cuenta esta mujer que fue una hija de cristeros y que también vivió ella en su niñez la persecución religiosa. Y se avienta unas palabras, pero de aquellas, grandes, fuertes. Y bueno, en esta ocasión una se le fue, pedimos disculpas, pero es parte de la misma cultura del mexicano. Originario de Zaguayo, Michoacán, José Luis Sánchez del Río, pues ahora está contado dentro de los futuros santos de la Iglesia Católica. Les voy a dejar con este video que es un tanto extenso, sobre toda la vida de José Luis Sánchez del Río, desde que nace, lo van contando sacerdotes, testigos e incluso también parte de los que han pedido intercesión a este santo, por el cual hoy también se está haciendo su canonización. Vamos a escuchar este testimonio y presten mucha atención. Regresamos prácticamente para despedir el programa del día de hoy, este programa de la sangre de los mártires es semilla. Damos paso a este video de José Luis Sánchez del Río. Muy querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 se llegará el momento que tanto he deseado. Te doy gracias de todos los favores que me hiciste, tú y Magdalena. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por último el corazón de tu sobrino que mucho te quiere y verte desea. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Mamá, nunca como ahora ha sido tan fácil ganarnos el cielo. Hay que pelear con fe. Y si algún día morimos, allá arriba nos veremos en el cielo. Mi general, tome usted mi caballo y salve. Zaguayo en los años, en 1926 aproximadamente, el 4 de agosto de ese año es que se inicia aquí la Revolución Cristera. Es el primer pueblo en la zona que se levanta en armas y que se hace una serie de combates aquí en las calles de Zaguayo, ante la inminente llegada de tropas federales. De aquí es, de Zaguayo,
pues obviamente el general Ignacio Sánchez Ramírez, y se destacaron muchísima gente en estos movimientos cristeros. Pues en este tiempo de la Revolución Cristera, en el 1928, precisamente el 10 de febrero, Joselito Sánchez del Río fue martirizado, no sin antes haber sido torturado psicológicamente. Sabemos que todo esto es un bombardeo, primero psicológicamente, lo torturan físicamente y por último le dan muerte en el Panteón. Zaguayo es una población que también conserva muchas las tradiciones de ellos. Podemos destacar las festividades de ahora del Beato. Del 85 aniversario del martirio de Joselito Sánchez del Río, importante para esta vida de fe también de esta comunidad religiosa aquí de lo que es la ciudad de Zaguayo, y para muchos más, porque de alguna manera hemos puesto aquí en lo que es la diócesis a Joselito Sánchez del Río como un modelo, un prototipo, un patrono, vamos a decirlo así, de los adolescentes y de los jóvenes. Estamos celebrando, insisto, 85 aniversario de su martirio, pero también en el mes de marzo, el día 28, se celebra el centenario de su nacimiento. También se destacan mucho tradiciones como la fiesta de Santiago Apóstol, que es del 25 de julio al 5 de agosto, y todavía se conserva mucho de aquello que en el siglo XIX se hacía en Zaguayo, como es el sombrero y es el guarache. Voy para 33 años con la artesanía esta, haciendo esos guaraches desde el más chiquito hasta el más grande. Y pues de estos guaraches es una artesanía que hago de todos los estilos que existen en guaracheros. Me los aviento yo. Aquí están estos, desde arete hasta los extra grandes. Es todo lo que hago yo de artesanía. Y pues me siento orgulloso de aquí de Zaguayo, Michoacán, pues. El proceso de la fabricación del calzado que se hace en esta empresa, primero se selecciona la piel, se le ven las fallas que tiene para que el corte salga limpio. De ahí se pasan a las suajadoras, de ahí de las suajadoras se enmarcan, se enumeran y se rayan para donde va la costura, pero de ahí pasan a la rebajadora, que es lo que le quita el exceso de piel o de carnaza, como muchos le llaman aquí en Zaguayo, y de ahí pasa al área de armado, lo cual las muchachas se encargan de enguayular, lo que le llaman el famoso guayul, para ensamblar con forros, para que no moleste la piel ya poniéndoselos. De ahí pasa a costura, la cual pues le hacen los dibujitos, los unen, los terminan de acomodar como está el corte listo para montar. De ahí pasa a la montada. Los montadores, una parte muy importante de los montadores es que deben de centrar bien el corte para que no vaya un pie disparejo que el otro, y de ahí los montadores pasan al área de cardado, que es donde se le quita el exceso de piel, o para que el pegamento en la ensuelada agarre el pegamento y se adhiera bien a la suela, para que no haya desprendimiento de suela y no tengamos problemas con los clientes. De ahí pasa al área de acabado, que es el adornado, como le llaman, que quede bien el guarache sin excesos de pegamentos, sin manchas, que se pasa como un control de calidad, y de ahí directamente pasa al empacado, que ya es el último paso, el cual se mete a su caja y pues sale a la venta. Pasado este movimiento, Zaguayo se consolida como uno de los municipios más importantes de la región, porque
Sus actividades económicas principalmente son el comercio y pues es un centro comercial a partir de los años 40. Zaguayo es y se ha convertido y es hasta el día de hoy el centro comercial más importante no solamente de la Ciénega de Chapala, sino del occidente del estado de Michoacán. Cuando vinieron los españoles en el tiempo de la conquista, nosotros podemos ver en el escudo de Zaguayo una fecha que es 1530 y es precisamente el año en el cual se hizo la evangelización de los pueblos de la Ciénega por Fray Juan de Badía y Fray Juan de San Miguel, que obviamente ellos fueron los que pusieron los nombres de los santos a algunas comunidades. Yo considero que Zaguayo es una de las poblaciones en las cuales pues la historia está definitivamente unida hacia el sentir de las personas, de la gente, pero sí destaca mucho la religiosidad del pueblo de Zaguayo. Vamos a ver lo que es las fiestas tradicionales de Zaguayo en honor a Santiago Apóstol, donde participamos cerca de 2.500 tlahualiles con esos penaches gigantes, donde participan niños, mujeres y señores grandes, a veces por pagar mandas al santo de aquí de Zaguayo, que es el patrono de Zaguayo, Michoacán, Santiago Apóstol. Estos penaches están hechos con materiales de lo que es madera, cartón, pluma de gallina, y ya últimamente hemos estado metiendo plumas exóticas como de faisán y de colas de gallo, de avestruz, para ir mejorando nuestros penachos, dándoles nuevas presentación a lo que era mucho antes. Y hay unos grupos que meten bambú para que sea más flexible y más ligera, ya que aproximadamente pesan de 25 a 30 kilos cada penacho, más aparte lo que es el traje de carrutito hecho por lámina galvanizada, que pesa de 8 a 12 kilos. El guerrero vencido, que es el significado del tlahualil, es de que nos convierte de lo pagano a lo religioso. Dentro de las fiestas de aquí del 25 al 4 de agosto, participamos en muchas peregrinaciones aquí mismo en Zaguayo, ya sea en barrios y colonias, donde les toca tener la imagen de Santiago Apóstol. El general Guízar Morfín en alguna ocasión tuvo un combate cerca de la zona colindante con el municipio de Zamora. Ahí fue que se hace el combate en la cual hieren el caballo del general Guízar Morfín, de Rubén Guízar Morfín. Y es cuando José Sánchez, en un acto heroico, entrega el caballo al general. Él consideró en ese momento que era más importante salvar la vida del general que la propia. Y fue así que cayó en manos de las tropas federales y fue conducido a Zaguayo junto con otro niño que se llamaba Lorenzo. Pues lo hicieron caminar, habiéndole cortado parte de sus plantas, ¿verdad? Lo cual es sumamente doloroso, ensangrentados, lo llevaron al panteón, y en el panteón mismo fue cuando ahí, a final de cuentas, pues le dieron un balazo, el tiro de gracia famoso. ¿Cómo es posible que un adolescente, no voy a decir un joven, un adolescente de escasos 14, 15 años no más, haya tenido la fortaleza necesaria, la fe, para ser capaz de sostener esta fe en la cual le fue inculcado desde pequeño, aún a costa de su propia sangre?
Estamos en uno de los lugares históricos más significativos en relación a la vida de nuestro beato mártir José Sánchez del Río. Aquí, en este lugar, en este espacio donde estamos ubicados, fue durante muchos años el bautisterio de esta parroquia. Aquí, en este lugar, fue bautizado en 1913 nuestro beato mártir José Sánchez del Río. Más tarde, aquí mismo recibió en esta parroquia, en este templo, el sacramento de la confirmación. También más tarde recibió el sacramento de la Eucaristía, o más conocido como la primera comunión. De aquí, pues de este lugar, va a partir cuando fue su martirio. Pero antes, como sabemos, él, siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, que ya se había enlistado en las tropas cristeras en defensa de la fe, en defensa de la religión católica, pues él también quiso unirse. José Sánchez fue asignado como bandera del regimiento del general Rubén Guízar Morfín. Se cuenta que este grupo operaba por la zona entre Cotija, Quitupan, Mazamitla y parte también de la zona que comprende Tierra Caliente. O sea, incursionaban hacia aquellos rumbos. El general Guízar Morfín en alguna ocasión tuvo un combate cerca de la zona colindante con el municipio de Zamora, porque Zamora obviamente era el centro de operaciones del Ejército Federal. Ahí fue que se hace el combate en la cual hieren el caballo del general Guízar Morfín. Andaban luchando cerca de una población también muy conocida que se llama Cotija, y allí fue donde lo tomaron a él prisionero. Después de haber dado su caballo al general Luis Guízar Morfín, a quien le habían matado el suyo, y le dijo: sálvese usted si hace falta, yo no. Y es cuando José Sánchez, en un acto heroico, entrega el caballo al general. Él consideró en ese momento que era más importante salvar la vida del general que la propia. Y fue así que cayó en manos de las tropas federales y fue conducido a Zaguayo junto con otro niño que se llamaba Lorenzo. De hecho, existe una fotografía en la cual está José parado, y a un lado está Lorenzo y está la bandera capturada por el Ejército Federal. Y después de pasar un día en Cotija, lo trasladaron a Zaguayo, de tal forma que él vino a estar prisionero en este mismo lugar. Aquí lo encerraron. Aquí a un lado a mi derecha está una ventanita que, como sabemos, esa ventana da a la calle principal, y pues aquí muchas personas lo veían a través de la ventana, pues con gran tristeza, porque sabían que estaba sentenciado a morir. También aquí en este lugar se le traía, además de algún alimento, una tía le traía la Sagrada Comunión, de tal forma que él permaneció unido a Cristo nuestro Señor, aún a través de, sobre todo, este sacramento tan grande de la Santa Comunión. Cuando José estuvo preso en la parroquia, en el bautisterio, pues obviamente lo que se trataba, como casi en la generalidad de los prisioneros que caían en manos del Ejército Federal, era que renegaran de Cristo, renegaran de su fe, que gritaran viva el Supremo Gobierno en vez de gritar viva Cristo Rey. Obviamente José no era no tenía esa intención, nunca la tuvo. Se habla de una carta que en realidad, pues ahí dice que eran sus últimos días. Esta carta parece ser que la escribió en camino hacia Zaguayo, y es la carta que se ha publicado, en la cual muestra cómo José tiene una fe enorme en Cristo
y está dispuesto a dar la vida. Y luego de aquí fue sacado ya un 10 de febrero y fue llevado aquí a un lugar cercano a la plaza. Ahí fue donde le lastimaron las plantas de sus pies, y para ya al anochecer salir de ahí rumbo al Panteón Municipal, donde sería finalmente pues su martirio, y no sin antes siempre proclamar: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Y así allá en el Panteón fue donde, pues ahora sí que después de ser apuñaleado, recibió el tiro de gracia en su cabeza, y así terminó su vida dando testimonio de Cristo nuestro Señor. La Guardia Nacional Cristera es una organización cívica, apolítica, formada por mexicanos, que se fundó en el año de 1928. Se fundó en los tiempos de la persecución religiosa, y desde entonces la Guardia Nacional Cristera ha sobrevivido, primero como una organización bélica. Una vez que pasó la defensa armada, vinieron los arreglos, había cierta vinculación entre los cristeros. Y cuando habían pasado 25 años, en 1951, el general Jesús Degollado Guízar convocó a todos los veteranos cristeros a una reunión en México, en Coyoacán, y ahí se pusieron de acuerdo para dar nuevos estatutos y para dar otro sentido a la Guardia Nacional. Ahora ya no como una organización bélica, sino como una organización cívica. Y desde entonces, desde 1951, tenemos los estatutos que nos rigen. La Guardia Nacional Cristera es una organización que se dedica a fomentar que se conozca la gesta cristera, que fue un movimiento social, bélico muy importante en nuestro país, y que sin embargo se había mantenido desconocido. Esto por las diferentes razones que pudieran ser, o por diferentes intereses, pero que al interior de las familias se fue conservando. La forma como nosotros hemos estado trabajando es por medio de homenajes. Hacemos misas en recuerdo de los héroes cristeros y de los mártires, actos cívicos, hacemos una concentración anual en el Cerro del Cubilete, donde nos reunimos todos los que pertenecemos a la Guardia Nacional. Y estamos a la vez promoviendo entre los miembros de la Guardia que se conozca la doctrina católica, que se conozca la historia de México, y que todos tengamos una conciencia cívica correcta. Es más o menos de lo que se trata. Fomentar los sacramentos. Nosotros todos somos católicos, todos bien integrados a la Santa Iglesia, y es más o menos en lo que consiste la Guardia Nacional. La razón por la cual estamos aquí es sencillo. Aquí estuvo sepultado Joselito Sánchez del Río, beato mártir de la Revolución Cristera, durante 50 años. Primero pues se dejó en el panteón, después posteriormente se sacaron sus restos mortales, se trajeron aquí a las catacumbas, las cuales fueron construidas sin duda alguna por ahí al inicio de la década de los 40. Posteriormente se trajeron durante 50 años aquí hasta aproximadamente los años mitad de la década de los 90, y posteriormente a esto se llevaron a la parroquia del centro. Nos ubicamos en la parroquia de Santiago Apóstol, a un costado del lado lateral, donde encontramos las reliquias. Actualmente se veneran las reliquias de nuestro beato mártir José Sánchez del Río. Aquí se exponen a la comunidad, que viene gente de diferentes lugares de nuestro país, incluso de otros lugares, a rendir honor y homenaje a nuestro querido niño mártir José Sánchez del Río.
Dado que el 28 es Jueves Santo, simplemente se va a hacer una procesión temprano por la mañana, pero no va a haber nada más, sino que se trasladará hasta el día 31, que coincide, y creo que no es una mera casualidad, coincide con lo que todo verdadero creyente en Cristo debe proclamar, la resurrección. Porque Pablo nos diría, inútil y tonta sería nuestra fe si queríamos un muerto. Creo que es muy importante para mí pues el hecho de que un beato, compañero de aquí, de paisano mío, yo soy originario de aquí, de esta parroquia y de esta comunidad de Zaguayo. Creo que a la vez de ser un reto importante dentro de mi proceso vocacional, también es muy alentador y es un gozo muy grande el experimentar, sentir que uno de los tuyos está ahora cerca de Dios y que puede interceder por cada uno de nosotros. Creo que en estos tiempos necesitamos testigos de la fe, como lo es y como lo fue nuestro querido niño José Sánchez del Río, que den su vida por el Evangelio, en este caso entregar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Quizás ahora ya no para derramar la sangre, pero sí para hacer un testimonio fiel de lo que nosotros creemos y decimos creer, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya deja de hablar, que te puede costar muy caro. ¡Nunca más que el cielo! Soy sobrina de Joselito, mi mamá era su hermana, mi mamá fue la segunda de las mujeres, se llamó María Luisa Sánchez del Río. Ella como que lo quiso muchísimo porque hablaba muchísimo de él, nos lo inculcó la devoción a él desde muy chiquitos a todos mis hermanos los platicaba y los consagró a él desde muy chiquitos también. Fui muy enfermiza y estuve enferma del corazón, entonces mi mamá recurría mucho a Joselito, tenía un guarache y uno o dos huesitos. Entonces a mí me persinaba mucho con los huesitos de Joselito y con el guarache para que me curara del corazón. Tenía 3 soplos. Tener mucho pendiente que cuando yo tuviera mi primer hijo podría morir por la cosa del corazón. Y véanme todavía aquí, ya tengo yo 70 años y todavía aquí soy, me casé, tengo 10 nietos, tuve 4 hijos. Quiero mucho a mis nietos, lo quieren muchísimo a Joselito, lo adoran, le tienen muchísima devoción, se los he inculcado desde muy chiquita, los he consagrado a él. Ya cuando lo beatificaron, pues, ¿qué le puedo decir? Fue una emoción hermosísima para mí, para toda mi familia. Sigo siendo muy devota, no se me olvida todos los días, en todas mis oraciones lo tengo presente. A mí me llena de satisfacción ser sobrina de él. Cuando dieron las reliquias no me motivó mucho a conseguir algo porque se me vino luego a la mente decir, bueno, ¿qué más reliquia que su sangre? El hermano Manuel Pérez Valencia, que fue caballero de Colón del Consejo aquí de Zaguayo, quien viendo que no se preocupaba nadie por sacar a la vista de todos los zaguayenses porque era una vida de un niño que había sido martirizado cruelmente en la Revolución Cristera. Este hermano nuestro tuvo un cáncer muy fuerte, fulminante, pero él dijo antes de morir, yo voy a sacar esta historia. Esta vida de este niño no puede quedar así. Y empezó a mover sus hilos. Fue con el señor Antonio Berumen, vicepostulador de la causa. Se vino con el señor obispo don Carlos Suárez Cázares. En el momento de ver
de dar los datos, Manuel Pérez, de aquella vida tan corta, de aquel niño que había sido martirizado, inmediatamente se interesaron en el proceso. Vieron que los restos del niño ya estaban en las catacumbas del Sagrado Corazón de Jesús y ya tienen allí 85 años. Y inmediatamente el señor obispo ordena que esos restos se trasladen a donde estuvo el niño preso antes de su muerte, que fue el bautisterio de la parroquia de Santiago Apóstol. Nos ubicamos en la parroquia de Santiago Apóstol, a un costado del lado lateral, donde encontramos las reliquias. Actualmente se veneran las reliquias de nuestro beato mártir José Sánchez del Río. Aquí se exponen a la comunidad, que viene gente de diferentes lugares de nuestro país, incluso de otros lugares, a rendir honor y homenaje a nuestro querido niño mártir José Sánchez del Río. La parroquia empezó a hablar diciendo que querían ver qué testigos conocieron directamente al niño en aquel tiempo. Y se presentaron varios, fueron 33, en total 33 sesiones de 33 testigos. Algunos de los testigos anteriores, el 10º, el 11º, lo que sea, había dicho que él había visto, le habían contado que habían martirizado al niño antes de matarlo y llevarlo hasta el camposanto, hasta el panteón, y que le habían cortado las plantas de los pies y que había dejado por el camino la sangre. Y eso que había sido en la noche, la gente se ocultaba, pues no quería salir por el temor de que algo les pasara. Había mucho temor en ese tiempo. Y contó eso en su testimonio, pero no había una prueba directa que dijera yo lo vi, y es más tardado un proceso de estos para constatar que así fue. Y en esos momentos, al estar escuchando a ese testigo, él indica, vengo a atestiguar que yo vi la sangre del mártir. Mi papá, otro día de que lo habían matado, salió al portal de la Patria en el centro, lo sacaron del templo donde estaba preso. Lo trasladaron para martirizarlo, a ver si allí declinaba y se daba por vencido y dejaba de gritar viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, y allí le cortaron las plantas de los pies. Otro día, dice mi papá, me dijo, vengan a ver en la mañana, tráete una cubeta y una escoba para barrer la sangre que va aquí por el portal. Eran las pisadas del niño que en la noche lo sacaron hasta el panteón. Allí todos quedamos impactados de ver ese sacrificio, y que él ni así declinó, ni así declinó, y se llevaban hasta allá, tal como lo ven, como se ve en la película, muy apegada a la realidad, hasta el panteón en la noche. Yo creo que en la noche cualquier niño de esa edad, tenía 14 años, 9 meses y medio, más o menos, 14 años, 10 meses. Un muchacho hecho y derecho, sí, pero con aquella preparación que recibía en su casa, desde allí, desde el hogar, y aquella fe que tenía después de haber visto en Guadalajara los restos de Anacleto González Flores, que ya había sido martirizado. Él iba firme, y ya todo el contenido de esto, todo el final de esto sucedió en el Camposanto, su martirio tal como lo conocemos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
Yo soy Paulina Galvez, tengo una bebé llamada Jimena Guadalupe Magallón. Viví en Estados Unidos. A los 4 meses de embarazo tuve lo que es el desprendimiento de placenta. Decían que no se me iba a lograr mi bebé. Nace bien, a los 9 meses, sale todo bien. No la internan, la llevamos al doctor, al pediatra. La operan el otro día temprano. Después de que la operan, le empieza a rezar. Y cuando empieza a rezarle, el primer día y me mueve su piecito. Pasa el segundo día, le pongo mi dedo en su mano y me lo aprieta. Pasa el otro día y al otro día empieza a abrir y a cerrar sus ojitos. Me abre y me cierra los ojitos. Después le vuelvo a decir a los doctores y no me creían. Y ya el otro día me dice, ¿sabe qué? Ya mañana se desconecta para que vayan preparando todo y se la lleven porque ya en su cajita, no sé cómo se la vayan a llevar, vayan arreglando todo. Un día antes de que la iban a desconectar, estaba pues yo llorando en el templo y se me acerca la niña, una niña como con síndrome, y me abraza. Y le digo, mi hija, pide mucho por mi bebé, está malita. Y la niña nomás se me queda viendo y me dice, no. Le dije, sí, está malita. No está malita. Y yo, sí, pide. Va, comulga y empieza a rezar en voz alta. Y se hinca. Fue lo que más me llamó la atención, ella con sus papás y rezando los 3 en voz alta. Entonces va, acaba de rezar, se persina, me abraza y me dice, ¿sabes qué? Tu bebé está bien, tu bebé no tiene nada. Le dije, no, sí, mi bebé está malita, se me está muriendo. No, tu bebé no tiene nada, tu bebé está bien. Y al otro día fue cuando me desconectaron a mi bebé. Me dejan entrar ese día con ella a la hora que le iban a desconectar. Le pedí a los doctores, la desconectan, voltea, me ve y se empieza a sonreír. Después voltea, ve a los doctores y se empieza también a sonreír. Y ya volteé al neurólogo y me dice que parecía que era un milagro, que no sabía qué había pasado con ella. Nuestro intercesor fue Joselito Sánchez del Río. La verdad, porque diario desde el embarazo lo mandamos pedir un bultito de él, lo tenemos ahí en el departamento y siempre lo acompaña lo que es una medallita, le teníamos una imagen de él. Fue un niño muy valiente que siempre estuvo de pie, que siempre defendió su fe, que a toda cosa que a él no le importó dar su vida por Cristo Rey, entonces tenemos mucho que aprender de él y apegarnos mucho a él. Yo en esos momentos, la verdad reté mucho, decía, ay, ¿por qué si es verdad, si existen los milagros, ¿por qué no me hacen uno? ¿Por qué si es verdad que hay tantos milagros y eso? Yo decía, ay, pues no es cierto, no creo. Sí era devota, la verdad, pero, de ir a misa y todo, pero ya ahora con lo que pasé en mi hija, cambió mi vida por completo. Y yo, mi bebé. Tan fácil ganarnos el cielo. Hay que pelear con fe. Y si algún día morimos, allá arriba nos veremos en el cielo. Mi general, tome usted mi caballo y sálvese. Creo que es muy importante para mí pues el hecho de que un beato, compañero de aquí de paisano mío, yo soy originario de aquí de esta parroquia y de esta comunidad de Zaguayo. Creo que a la vez de ser un reto importante dentro de mi proceso vocacional, también es muy alentador y es un gozo muy grande el experimentar, sentir que uno de los tuyos está ahora cerca de Dios y que puede interceder por cada uno de nosotros. Creo que en estos tiempos necesitamos testigos de la fe, como lo es y como lo fue nuestro querido niño José Sánchez del Río, que den su vida por el Evangelio. En este caso, entregar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Quizás ahora ya no para derramar la sangre, pero sí para hacer un testimonio fiel de lo que nosotros creemos y decimos creer, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Y bueno, hemos visto ya gran parte del testimonio de muchas personas que se han visto favorecidas por este santo beato todavía, José Luis Sánchez del Río, y que también ahora la Iglesia Católica ha decretado, el Santo Padre Francisco, que él será santo en los próximos días. No sabemos todavía la fecha, no sabemos si será en Roma, si será aquí en México, si será en su pueblo natal, en Zaguayo, Michoacán, pero estamos contentos. La alegría ha llegado como una noticia de gran júbilo para nosotros los cristeros, los que amamos este carisma de los cristeros de la persecución religiosa en México, y que tanto deseamos que de verdad sea posible, que no nada más él se considere dentro de la lista de los santos, sino también todos los mártires de Cristo Rey. Les decía yo al inicio de este programa, Anacleto González Flores, también el Padre Pro, que son dos de los personajes que también fueron vitales en esta persecución religiosa. Pues bueno, José Luis Sánchez del Río, después de tantos años en los que ha ya padecido la persecución religiosa, recordemos que fue en 1826, 1829 el corazón cristero, y después de todo este tiempo, vaya que han resultado grandes frutos para la Iglesia de México. Cuando de pronto Plutarco Elías Calles empezaba a mandar matar a los cristianos, a los que creían en Cristo y a los que defendían a la Iglesia, según él, de manera fanática y desorganizado, según él, y una forma de decirles despectivamente a estos hombres eran los cristeros, era como un desprecio para él. Y empezó a mandar fusilar sin ton ni son y sin causa casi pues aceptada, sin razón alguna. Y él decía, bueno, ¿por qué entre más matamos, más están resultando cristianos de todas partes? Bueno, pues seguramente Plutarco Elías Calles no entendió aquello de sangre de cristianos. Es la que riega precisamente los frutos de nuevos cristianos, sangre de mártires cristianos, semilla de cristianos, frutos de mártires. Entonces él no lo entendía, frutos de cristianos no lo entendía, y por eso empezó esta fuerte persecución para todos. Y esto no ocasionaba otra cosa que más cristianos se unieran a esta causa de Cristo Rey. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial dedicado al niño mártir de Cristo Rey, José Luis Sánchez del Río, que a los 13 años de edad murió dando su vida por Cristo Rey del universo. Y además la Iglesia Católica, el Santo Padre Francisco, ha decretado que este niño ya será en los próximos días un santo más para la Iglesia Católica. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Me alegro mucho de poderme encontrar con ustedes, y también agradezco en los controles técnicos a Daniel Félix. Nos despedimos y, como siempre decimos, viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.